Cuando intentas huir de la voluntad de Dios, cuando crees que puedes trazar un camino diferente al que Él ha dispuesto para ti, incluso el mar, en su inmensidad y poderío, parece perseguirte, recordándote que no hay lugar donde puedas esconderte de su presencia. Esta es la historia de Jonás, un hombre elegido, un profeta llamado a advertir a Nínive, una ciudad imponente, la ciudad más temida por su pueblo, conocida por su crueldad y opresión. Dios le ordenó, con la autoridad de un creador a su criatura: ve a Nínive, esa gran ciudad, y clama contra su maldad, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás, en su humanidad, temiendo la misericordia de Dios hacia sus enemigos, aquellos que él consideraba indignos de perdón, decidió huir, tomando un rumbo opuesto al que se le había indicado. En vez de obedecer la voz divina, corrió al puerto de Jope, buscando una escapatoria, y allí encontró un barco listo para zarpar rumbo a Tarsis, una tierra lejana, el extremo opuesto del mundo conocido, un lugar donde creía que la mano de Dios no podría alcanzarlo. Creía que podía escapar de la presencia del Señor, que podía burlar el propósito divino, escondiéndose entre la multitud y el bullicio del puerto, intentando disimular su desobediencia. Pagó su pasaje, sellando su decisión de huir, y se refugió en la bodega del barco, en lo más profundo de la embarcación, buscando olvido y distancia de su misión, creyendo que el sueño podría adormecer su conciencia. Pero nadie, absolutamente nadie, puede huir del Dios que creó los océanos, que domina las profundidades y los continentes, que conoce cada rincón de la tierra. Jonás dormía, ajeno a lo que se avecinaba, ignorando que su huida apenas comenzaba, que el verdadero desafío estaba por llegar. El escenario estaba listo, el telón a punto de levantarse, para una lección divina en alta mar, una prueba de fe que cambiaría la vida de Jonás para siempre. El viaje comenzó en calma, pero Dios envió un viento feroz. El mar se desató en una tormenta sobrenatural. Los marineros, aterrados, clamaban a sus dioses y arrojaban la carga al mar. Mientras tanto, Jonás dormía profundamente en la bodega. El capitán lo despertó. «Levántate y clama a tu Dios, quizá nos salve». Jonás subió a cubierta y vio el caos, olas gigantes, gritos, desesperación. Supo que la tormenta tenía su nombre. No era casualidad, era una persecución divina. La huida había terminado. Ahora debía enfrentar las consecuencias. Pausa. Los marineros, dominados por el miedo y la desesperación en medio de la tormenta, creyeron que alguien a bordo había provocado la ira de los dioses. Para descubrir al culpable y apaciguar a los cielos, decidieron echar suertes, una práctica tan antigua como el propio mar. Conteniendo el aliento, observaron cómo caían las suertes, cada lanzamiento de dados, cada paja extraída, cargados de tensión. Finalmente, llegó el momento. El destino señaló sin duda a un solo hombre: Jonás. La tripulación, con rostros marcados por el miedo y la ira, rodeó a Jonás. Exigieron respuestas, sus voces elevándose por encima del viento. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho para desatar esta furia sobre nosotros? Lo interrogaron, buscando una confesión. Jonás, pálido y con el rostro marcado por el remordimiento, supo que ya no podía ocultar la verdad. Con el corazón pesado, confesó: «Soy hebreo, siervo del Dios Altísimo». Continuó, con la voz llena de temor: «Temo al Dios que hizo el mar y la tierra, los mismos elementos que ahora amenazan con consumirnos. Estoy huyendo de él, desobedeciendo su mandato divino». El entendimiento se reflejó en los rostros aterrados de los marineros, seguido de una nueva ola de pánico. «¿Qué haremos contigo?», clamaron, sus voces llenas de desesperación al comprender la gravedad de la situación. Jonás, aceptando su destino y las consecuencias de sus actos, ofreció una solución, una súplica desesperada por la salvación. Respondió: «Echadme al mar, lanzadme a las profundidades». Explicó con voz firme: «Y el mar se calmará. La tormenta ruge por mi culpa, por mi desobediencia. Yo soy la causa de esta tempestad». A pesar de la súplica de Jonás, los marineros intentaron salvarlo, con el corazón pesado ante la idea de sacrificar a un ser humano. Remaron con todas sus fuerzas, intentando llegar a la orilla, pero el mar se volvía más violento, cada ola golpeando con furia creciente. Al darse cuenta de que sus esfuerzos eran inútiles y que la tormenta alcanzaba su punto máximo, finalmente pidieron perdón a Dios, suplicando misericordia y comprensión. Con el corazón encogido y las manos temblorosas, cumplieron la petición de Jonás y lo arrojaron al agua.
Al instante, la tormenta cesó. El viento se detuvo y las olas comenzaron a calmarse con una rapidez sobrenatural. El mar, antes furioso, se transformó en un espejo de tranquilidad y la calma reinó, testimonio del poder del Dios al que Jonás había desafiado. El sacrificio de Jonás salvó a la tripulación. Sus vidas fueron perdonadas por su acto desinteresado y quedaron llenos de asombro y reverencia. Pero mientras los marineros estaban a salvo, el viaje de Jonás estaba lejos de terminar. Su historia no acabó en el mar. Apenas comenzaba un capítulo aún más extraordinario. Pausa. Jonás descendió a la oscuridad del mar esperando la muerte. Pero Dios tenía otros planes. Un gran pez lo tragó, convirtiendo su tumba en refugio. En el vientre del pez, Jonás experimentó soledad, miedo y reflexión. Estaba vivo, pero atrapado en una prisión viviente. Allí enfrentó la magnitud de su desobediencia y la sorprendente misericordia de Dios. No fue destruido, sino preservado. En la oscuridad, Jonás halló una segunda oportunidad. Dios no lo había abandonado. Durante 3 días y noches, Jonás oró desde el vientre del pez. Su orgullo se quebró, su rebeldía se desvaneció. Reconoció su error y clamó a Dios en desesperación. Clamé en mi angustia y me oíste. Admitió su culpa y recordó la misericordia divina. Comprendió que la salvación no está en huir, sino en regresar a Dios. Prometió obediencia y alabanza. La salvación es de Jehová. En ese momento, su corazón se alineó con el propósito divino. Dios escuchó su oración desde las profundidades. En las profundidades del océano, un evento extraordinario estaba a punto de ocurrir. Dios, en su infinita sabiduría, ordenó al pez, una criatura marina gigantesca, que vomitara a Jonás en la orilla. Después de 3 días y 3 noches en el vientre de la bestia, Jonás fue liberado, arrojado a la costa como un náufrago a la deriva. Débil y transformado, la experiencia lo había marcado profundamente, tanto física como espiritualmente. Jonás respiró el aire fresco, sintiendo la arena bajo sus pies, una nueva oportunidad para enmendar su camino. Y en ese momento de vulnerabilidad, escuchó de nuevo la voz de Dios, clara y resonante, guiándolo hacia su propósito. Ve a Nínive y proclama mi mensaje. La orden divina resonó en su corazón, una segunda oportunidad que no podía desaprovechar. Esta vez, Jonás obedeció sin dudar, aceptando su destino con humildad y determinación. Ya no era el hombre rebelde que huyó de su llamado. Cruzó desiertos, enfrentando el calor implacable y la soledad del camino. Y finalmente llegó a la gran ciudad, Nínive, imponente y llena de vida. Caminó por Nínive, observando su grandeza y la multitud de personas que la habitaban, con valentía proclamando: en 40 días Nínive será destruida. Su voz resonó en las calles, llevando un mensaje de advertencia y arrepentimiento. Su mensaje era simple y urgente, un ultimátum divino que exigía una respuesta inmediata. La gente, impactada por su apariencia y palabras, sintió el peso de la profecía sobre sus hombros. Escuchó, prestando atención a cada sílaba, cada palabra de advertencia. El rumor del profeta extranjero, llegado de tierras lejanas, se extendió rápidamente, como un fuego incontrolable, consumiendo la ciudad con su mensaje. El milagro no era solo la liberación de Jonás, un acto de gracia divina, sino lo que sucedería en Nínive, la respuesta de la ciudad a la inminente amenaza. La ciudad estaba a punto de cambiar su destino, enfrentando una encrucijada que definiría su futuro. Contra toda expectativa, los habitantes de Nínive creyeron a Dios. Desde el rey hasta el más humilde, todos se arrepintieron y proclamaron ayuno. El rey se humilló, ordenando a la ciudad clamar a Dios y abandonar la violencia. ¿Quién sabe? Quizá Dios tenga compasión y no perezcamos. Dios vio su arrepentimiento y canceló la destrucción. Nínive fue perdonada. La historia de Jonás muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia. Nos enseña que la huida es inútil y que una oración sincera puede cambiar destinos. Dios no abandona, incluso cuando intentamos huir de Él.